Iglesia, sean todos bienvenidos nuevamente a esta nueva asamblea que celebramos de esta manera virtual. Que la gracia y la paz de Dios estén con todos nosotros y que por medio de este servicio que celebramos al Señor, Él traiga bendición a su pueblo, traiga bendición a su iglesia y también su nombre sea glorificado en cada uno de nuestros corazones. Quiero invitarles a que vayamos a la lectura inicial para este servicio en el Salmo 25. Salmo 25. En este salmo David clama a Dios por protección. Él clama a Dios por guía y por perdón. Y también ora a Dios pidiendo liberación. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ser guiados por medio de este salmo a la oración. Vamos a ser guiados por medio de este salmo a alabarle con sinceridad en nuestros corazones y con gratitud a Él, porque Dios es un Dios bueno. Dice así la palabra de Dios: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Hemos leído la palabra de Dios. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por permitirnos vivir un día más, Señor. Gracias, Señor, te damos por permitirnos reunirnos delante de ti para celebrar a tu nombre, para exaltar y glorificar tu nombre, para agradecerte, Señor, por todas tus bondades y misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra leída en este salmo. Gracias, Señor, porque eres tú el que guías nuestras vidas por la senda correcta. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios en quien podemos esperar cada día. Gracias, Señor, porque has olvidado nuestro pecado y ya no te acuerdas más de él. Gracias, Padre, porque todo lo que tú haces es bueno y recto. Y porque tú eres, Señor, el que lleva nuestros pies por la senda de la justicia y la verdad. Señor, en este momento queremos disponer nuestro corazón para ti, Señor. Queremos ofrecernos como una ofrenda viva, un sacrificio vivo delante de ti para alabar y exaltar tu nombre. Pon en cada uno de nuestros corazones el gozo de poder cantar a ti, reconocer tus atributos, Señor, y alabarte. Padre, mira en nuestros corazones también. Quita toda maldad e iniquidad que haya en nosotros. Guíanos, Señor,
cada día por las decisiones correctas y por las acciones correctas delante de ti, Señor. Padre, te pido por aquellos que están enfermos, padeciendo una dificultad física, Señor, ten misericordia y compasión de ellos. Derrama, Señor, tu misericordia en ellos y dales la sanidad conforme a tus santos propósitos, Padre. Por aquellos que están en aflicción emocional y en angustia, Señor, mental, Padre, trae tu palabra y tus promesas a sus corazones, para que ellos puedan salir, Señor, de su aflicción y descansar en ti, Señor, y que tú traigas paz a sus corazones. Por aquellas familias que pasan dificultades económicas, Señor, sé tú su proveedor para ellos y que ellos puedan también aprender a depender de ti, Padre. Oramos por aquellos que escuchen este servicio y que aún no te conocen. Trae salvación para ellos, Señor, y vida eterna, conforme, Señor, a tus santos propósitos de que tú deseas que todos sean salvos, Señor. Ahora, Padre, permítenos alabar y exaltar tu nombre, Señor, cantando a ti, alabando tu nombre, Señor, con gozo y con alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, abran sus signarios en el himno 371 y vamos a cantar este hermoso himno que se titula Cuán dulce es confiar en Cristo. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce si es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me da tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Iglesia, que siempre estemos confiando en nuestro Señor Jesucristo, porque su amor ya fue probado cuando Él fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Vamos a seguir alabando al Señor y les invito que busquen en sus signarios el himno 524. Hay un precioso manantial, himno 524. Precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica toda cual, que se suma
la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, eterna fuente carmesí, caudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor y vamos a cantar el himno 440 en sus signarios. 440. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Señor, gracias por permitirnos alabarte con nuestras voces, con un corazón que ha sido redimido por ti, Señor. Gracias por traer a nuestra vida tu salvación. Gracias por darnos ese don de la vida eterna y hacer de nosotros nuevas personas. Y es por eso, Señor, que estamos aquí congregados en tu nombre para adorar y alabarte, Señor. Porque un día ese precioso manantial de tu sangre limpió nuestro corazón, borró nuestras rebeliones, Señor. Fuiste nuestra propiciación, Padre. Gracias por salvarnos. Gracias por ir a la cruz y llevar allí todas nuestras rebeliones y nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino a la vida eterna, por enseñarnos tus sendas, por encaminarnos en tu verdad, Señor. Gracias, Padre, porque en estos momentos podemos recordar tu obra de gracia, recordar tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, recordar tu cuerpo castigado y masacrado por nuestras rebeliones. Gracias, Señor, porque hoy no tenemos que pagar nada, ya tú lo pagaste todo por nosotros.
Tomaste nuestro pecado y nos diste tu justicia perfecta, Señor. Gracias te damos por declararnos justos, Señor. Ahora, Padre, también quiero darte gracias por las ofrendas traídas, Señor, a la iglesia. Gracias por aquellos que han dado, Señor, reconociendo que lo que tienen es tuyo y que todo lo que materialmente podemos disfrutar es de pura gracia, porque así tú lo permites, porque tú extiendes tu mano, Señor, de provisión para cada uno de nosotros. Bendice tus ofrendas, Señor, y que ellas puedan cumplir el propósito para el cual han sido dadas. Ahora, Señor, dirígenos en el estudio de tu palabra. Permítenos, Señor, aprenderla, conocerte más, Señor, y por medio de la enseñanza de tu palabra, poder amarte más, Señor, y ser cada día mejores hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, vamos al estudio de la palabra de Dios en este día, y el cual se encuentra en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 8 vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Marcos 8 del 1 al 26. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿Es porque no trajimos pan? Y entendiendo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Él les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Hemos leído la palabra de Dios. La Biblia describe la condición espiritual del hombre de muchas maneras. Dios dice en su palabra que el incrédulo está muerto en sus delitos y pecados, que está en un estado de enemistad y rebeldía contra Dios. Pero la Biblia también describe
al hombre en su estado natural como a alguien que está voluntariamente ciego a las realidades espirituales. Para muchas cosas el hombre tiene visión, pero es incapaz de percibir el estado real en que se encuentra su alma delante de Dios, y mucho menos es incapaz de desear el remedio que Dios le ha provisto, que Dios ofrece en su palabra. Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que el hombre no nacido de nuevo no puede entender. El hombre incrédulo está espiritualmente ciego, es una ceguera que es 1000 veces peor que la ceguera física, porque él cree que ve, pero no ve. Y este es precisamente el tema de la porción del Evangelio de Marcos aquí en el capítulo 8, versículo 1 al 26 que hemos leído. Esta es una narrativa muy extensa, pero es muy importante entender esta porción del Evangelio de Marcos como un todo para poder ver el hilo de pensamiento que corre a través de esta porción del Evangelio. Este capítulo comienza con un incidente similar al que se narró en el capítulo 6, en el versículo 30 al 44, cuando el Señor alimentó una multitud con 5 panes y 2 peces. Y vamos a llamar la primera escena de esta narrativa una lección repetida para alumnos de lento aprendizaje. Dice nuevamente el versículo 1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor está en la región de Decápolis y Marco nos dice que una vez más se reunieron ante él una gran multitud de personas y nos da el detalle que no tenían que comer. Qué bueno sería tener una congregación así, ¿no? Jesús predicándoles a ellos 3 días seguidos. Y ellos estaban allí escuchando esta predicación con tanta atención sin estar pensando en la comida. Pero es esto, la falta de comida, lo que produjo compasión en Jesús. Como dije, ellos habían estado muy atentos escuchando a Jesús. Y Marcos añade que muchos venían de lejos. Faltó la comida. Y el Señor dice, esto los va a hacer colapsar si se devuelven así a sus casas. Aquí Marcos nos describe esos detalles especiales del carácter del Señor Jesús. De sus emociones están descritas aquí en forma clara. El Señor Jesús es un Salvador compasivo. Él no solo se conmueve de nuestras necesidades espirituales, Él también está atento a nuestros problemas terrenales y temporales. Él no es indiferente al hambre, Él no es indiferente a la enfermedad. Jesús es movido a misericordia ante todo tipo de enfermedad o cualquier otro sufrimiento. Y lo interesante que vemos aquí es que Él quiere desarrollar en nosotros esa misma clase de compasión. Lean nuevamente el versículo 3. Él dice allí en primera persona, tengo compasión. Y les está hablando a los discípulos. Él compartió este estado emocional con ellos. Él les dice, ellos no tienen que comer. Vemos aquí una gran enseñanza donde Jesús ve una oportunidad, nosotros vemos un problema. Y cuando vemos el problema, perdemos de vista la oportunidad. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Bueno, imaginemos que podemos ir al túnel del tiempo y poder estar allí en esa escena. ¿Qué hubiese sido tu respuesta si hubieses estado allí? Con el conocimiento que ahora tienes del Evangelio. Yo creo que tu respuesta hubiese sido, ¿cómo que de dónde? Allí tienen al Señor de gloria que pudo multiplicar unos pocos panes y peces, nada más hace unos días atrás. ¿Cómo que de dónde? Pero sabes, tú y yo tenemos un serio problema. Cuando estamos en una situación difícil,
nos cuesta mucho trabajo aplicar lo que sabemos del Señor. Se nos olvida la teología, se nos olvida la palabra de Dios que nos habla de que en Él tenemos un Salvador todopoderoso. Bueno, lo sorprendente de esta historia es que el Señor no menosprecia a sus discípulos por esto, sino que con paciencia le repite la misma lección que les dio en el capítulo 6, en los versículos 38 al 44. Miren entonces allí nuevamente el versículo 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y dice el versículo 8 que comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Marcos no nos da los detalles de cómo ocurrió este milagro, no nos dice cómo ocurrió y realmente eso no importa. Porque el mismo que creó de la nada los cielos y la tierra es el que estaba allí en persona, nuestro Señor Jesucristo. Y Él sigue siendo el mismo hoy día. Él es un Salvador todopoderoso y un Salvador compasivo. Marcos dice que eran como 4,000 personas. Allí en el versículo 9. Pero en el pasaje paralelo de Mateo, en el capítulo 5, en el Mateo 15, en el versículo 38, en este pasaje paralelo, Mateo dice que eran 4,000 personas, pero sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces muy probablemente podrían ser entre unos 12,000 a 15,000 personas. El versículo 8 dice que recogieron lo que sobró en 7 canastas. Allí la palabra canastas no es la canasta que conocemos normalmente para ir a comprar verduras en el supermercado. Esta clase de canastas que se describe aquí eran canastas donde cabía una persona. Y lo que aprendemos en esta escena es que Dios tiene el poder para proveer para todas nuestras necesidades, conforme a todas sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como Pablo lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Él es un Dios confiable, Él es un Dios compasivo, Él es un Dios misericordioso. Pero lamentablemente muchos no quieren tenerle como su Señor y como su Salvador. Y cierran sus ojos ante todas las evidencias que Dios les pone delante de ellos. Y esto nos lleva a la segunda escena, palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quieren ver. Miremos el versículo 10. Y el versículo 11 dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Ellos, dice el versículo 11, que le buscaron, pero no buscaron a Jesús para tener un beneficio de Él. No buscaron a Jesús porque reconocían que necesitaban de Él. Lo buscaron para provocarle. Ellos no soportaban el evangelio de la gracia. Ellos vinieron pidiendo una señal del cielo. Bueno, ellos creían que los milagros que se hacían acá en la tierra podían ser copiados por Satanás, así que no eran tan confiables y ellos querían ver que si Jesús realmente era Dios, debía hacer delante de ellos un show de una señal del cielo, algo así como que cayera fuego del cielo. Pero Jesús dice que no les dará señal.
Y la respuesta que él les dio en el versículo 12 es una respuesta bien fuerte. Dice, y gimiendo en su espíritu, los confronta. Dice, ¿por qué pide señal esta generación? Bueno, si tú estás detrás de alguien al cual estás pidiendo algo y ese alguien suspira, puedes estar seguro que lo que viene no es nada bueno. Ese suspiro de Jesús fue una fuerte reprensión a este grupo de hombres que habían decidido rechazar al Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. A ellos no les importó las evidencias que señalaban al Señor Jesús como el Mesías. Para entender un poco lo que pasa aquí es necesario que miremos el capítulo 6 de Juan y leamos el versículo 30 y 32. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les está diciendo aquí que ustedes creen que Dios autenticó y confirmó a Moisés porque Él les dio maná en el desierto al pueblo de Israel. Entonces Él está diciendo, bueno, miren, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo para darles vida. Ustedes me piden que les dé una señal. Yo soy la señal. El Dios del cielo se hizo hombre y cumplió todas las señales. Y todavía le pedían evidencias para confirmar si Él era el Mesías. Por eso allí en el versículo 12 Jesús dice que Él no les dio lo que pedían. Porque ellos no necesitaban más pruebas. Ellos no necesitaban más señales para creer. Ellos necesitaban era un verdadero arrepentimiento. Y dice el versículo 13, miren allí, y dejándolos. Marcos dice que el Señor los dejó. No pasen tan rápido la lectura de este verbo, porque este dejar no fue un simple traslado de un lugar a otro. Este dejar aquí habla de un total abandono. Si todavía tú no tienes a Cristo, déjame decirte que hay un momento donde el incrédulo traspasa una línea de no retorno, conocida únicamente por Dios. Cuando termina toda oportunidad, o donde termina toda oportunidad de arrepentimiento. Igual que estos fariseos, Dios te está dando las evidencias para que creas en Él. Y si sigues rebelde, si sigues ignorando las evidencias, si sigues teniendo los ojos cerrados a las evidencias, va a llegar también un momento en que el Señor Jesús va a dejarte. Y se va a perder toda oportunidad de gracia para tu salvación. Bueno, ese día los fariseos cerraron para siempre la puerta de la salvación para ellos. Eso es lo trágico que ocurrió allí en ese momento. Pero esto no termina aquí. Los líderes religiosos demostraron su ceguera, pero Marco nos muestra que los discípulos también tenían un serio problema en su entendimiento de las cosas. Y esto nos lleva a la tercera escena, una reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. Miremos los versículos 13 y 14. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Pero Marcos dice que había un solo pan y parece que ellos estaban sumamente preocupados por la comida. Cuando se dan cuenta del olvido y ya están allí montados en la barca, empieza esta gran preocupación para ellos.
Vamos a empezar una travesía en el mar de Galilea y no trajimos suficiente provisión. Y es en medio de esta preocupación en que ellos están sumidos, en que en el versículo 15 Jesús les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Acuérdense, los fariseos era la representación clara del legalismo. Y el Señor usa aquí la palabra levadura, o todas las veces que la vemos en la Biblia. Esta palabra representa todo lo que corrompe, todo lo que destruye. Y Él les está advirtiendo que tengan cuidado de no dejarse corromper, contaminar, como los fariseos, por ser tan legalistas. Y en cierta forma, todos somos legalistas en recuperación. Todos hemos pasado por ese proceso. Y ese cuídense es también para nosotros. Dice, cuidado con la mundanalidad, porque hay algunos que por no parecer legalistas se van enredando en la mundanalidad. Pero el punto principal aquí es la reacción de los discípulos. Miren el versículo 16, y que discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Ellos estaban discutiendo, y esto nos pasa también a nosotros muchas veces. Cuando estamos preocupados por algo, todo lo que escuchamos lo interpretamos a la luz de esa preocupación. Esto le pasó a los discípulos. Ellos escucharon la palabra levadura y no escucharon más nada. Ya creyeron que Jesús les estaba regañando por no llevar pan. ¿Y cómo podemos combatir esto? Bueno, la respuesta la vemos allí. Versículo 17. Y entendiendo Jesús, les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y Él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? En el pasaje paralelo de Mateo 16, en esa narrativa, Mateo añade que Jesús les dice: hombres de poca fe. Esa es la clave. La preocupación que tenían por la falta de pan no era más que el resultado de su falta de fe. Y esa falta de fe entorpeció su entendimiento. Por eso es que en el versículo 17 hay todas estas preguntas que son una confrontación. No comprendéis, no entendéis. Él les está diciendo: yo les abrí los ojos en el milagro pasado, les abrí los oídos. Entonces, ¿por qué reaccionan ustedes como los incrédulos? ¿Ya se les olvidó? ¿No recuerdan? Versículo 21, ¿aún no entienden? Pero bueno, qué fácil es ponernos a criticar a los discípulos. Pero ¿saben? Nosotros somos también así, como ellos. Nos resulta muy difícil conectar los puntos. Olvidamos fácilmente. Yo estoy seguro que podemos recordar un momento difícil en el cual Dios de muchas maneras manifestó su fidelidad. Pero cuando en el momento presente estoy pasando por algo bien difícil, ¿cómo nos cuesta recordar eso donde la mano de Dios se abrió con toda gracia y misericordia a favor nuestro? ¿Y cómo nos cuesta volver a aplicar eso a un presente de tribulación y dificultad?
Por eso estas preguntas en el versículo 17 que ellos no entendieron. Versículo 21, aún no entendéis. Deben también ser para nosotros. Debemos pedirle al Señor que nos dé entendimiento de conocer la Escritura. Necesitamos conocer cómo opera la voluntad de Dios manifestada en las Escrituras a favor nuestro. Necesitamos comprender cómo opera su soberanía a favor nuestro. Y esto nos lleva a una cuarta escena, un milagro esperanzador. Versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomándolo de la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Marcos nos dice que Jesús toma de la mano a este ciego y esto nos muestra también un acto especial que Jesús hace con este hombre. Este milagro solo se narra aquí en Marcos y es el único milagro que Jesús realiza en 2 etapas. Y esto tiene una razón de ser, el por qué lo hizo así. Él tomó este milagro para dar una enseñanza puntual a sus discípulos. La sanidad inicial fue una visión borrosa e incompleta. Pero luego le toca nuevamente y dice que él ve con claridad. La palabra allí, claridad, significa ver a lo lejos con total nitidez. Pero ¿por qué Jesús hace esto en 2 etapas? Nuevamente, esto tenía la única razón de darles una enseñanza a los discípulos, para que ellos pudieran entender, para que ellos pudieran comprender que lo que estaban ellos pasando al no poder conectar la evidencia de lo que el Señor Jesús había hecho, multiplicando los panes en ese milagro del capítulo 6, los tenía a ellos con una visión borrosa. Ellos veían las realidades espirituales como árboles, pero entonces ellos necesitaban crecer en entendimiento. Y este milagro es una ilustración viviente de su necesidad espiritual y de la obra de Jesús en ellos. La necesidad que ellos tenían de que el Señor Jesús siguiera trabajando en sus vidas. Hay mucho que aprender y hay mucho que creer. El conocimiento teórico no sirve de nada aquí hasta que no lo aplicamos en el momento de las pruebas. Hasta que no lo aplicamos en medio de las dificultades de la vida. Si le hubiésemos realizado un examen teológico a los discípulos preguntándole: ¿es Jesús capaz de multiplicar panes y peces? Todos hubiesen sacado un 100. Pero cuando se subieron en la barca y vieron que no tenían pan, entraron en pánico. El creador de los cielos y de todo el universo estaba en la barca con ellos. El que puede crear panes del aire estaba allí. Pero ellos entraron en pánico. No pudieron conectar la realidad de Jesús y de su poder y de su misericordia y de su bondad ante la necesidad mediática que tenían. ¿No te ves retratado tú allí? ¿No te ves tú como los discípulos? Bueno, gracias a Dios que nos tiene paciencia y sigue trabajando con nosotros. Sigue trabajando cada día con nosotros para afirmar nuestra visión. Él lo hace por medio de las enseñanzas de su palabra, por medio de una prédica, por medio del estudio diario de su palabra.
Y luego nos manda la prueba para que apliquemos lo aprendido. Las pruebas de la vida son el examen práctico que Dios nos hace. Y lo bueno es que Dios seguirá afirmando nuestra visión hasta que lleguemos a su presencia. Pero si eres incapaz de ver algo, es porque aún estás ciego. Tú crees que ves, pero no ves. Pero Dios te está permitiendo escuchar ahora su palabra, para que te des cuenta la necesidad que tú tienes de un Salvador, para que te des cuenta que necesitas un Salvador para que abra tus ojos. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo Jesús es el único que puede darte una visión 2020. Que el Señor te bendiga. Que el Señor nos dé cada día mayor entendimiento, para que cuando lleguen las pruebas podamos tener paz y saber que al lado nuestro está el Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a terminar cantando el himno 27. Himno número 27. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, la honra también. Tuya para siempre. Amén. Amén. Tuyos los dominios, los tronos también, tuyos para siempre. Amén. Amén. Iglesia, estamos despedidos. Que en esta semana tú y yo podamos aplicar la teología a nuestra vida diaria y convirtamos la teología bíblica en una teología práctica, y que en el momento de la prueba podamos poner estos principios de que en Cristo Jesús tenemos un Salvador misericordioso, compasivo y todopoderoso. Buena semana, un abrazo para todos, que la gracia y la paz de Dios estén con nosotros.